Buenos días. Este grupo está integrado por Sánchez Salazar, Leonardo Brusual y somos alumnos adscritos a la sección número 3 del profesor Lilo Calojero. Venimos a exponerles acerca de las obras de captación mediante estaciones de bombeo, específicamente en tomas directas de los ríos. La captación de cuerpos de agua superficiales como ríos, riachuelos, lagos y embalses son estructuras que sirven para captar agua y suministrarla de forma continua a una comunidad. El sistema puede hacerse tanto por gravedad, cuando la fuente escogida se encuentra por encima del lugar, como por bombeo, cuando la fuente se encuentra por debajo del nivel donde se encuentran los usuarios. Los diversos tipos de captación de agua dependen en gran parte de las características que tenga la fuente, así como el caudal que se requiera, o lo que es lo mismo de las características geológicas, hidrológicas y topográficas de la zona. Las obras de captación son las obras civiles y equipos electromecánicos que se utilizan para reunir y disponer adecuadamente del agua superficial o subterránea. Dichas obras varían de acuerdo con la naturaleza de la fuente de abastecimiento, su localización y magnitud. Es necesario separar en el término general de obra de captación el dispositivo de captación propiamente dicho y las estructuras complementarias que hacen posible su buen funcionamiento. Para las captaciones en ríos y riachuelos se debe realizar un estudio hidrológico previo para medir los caudales que garanticen un aprovechamiento objetivo del agua, así como un suministro continuo y seguro a la población. Lo mismo ocurre con los lagos y embalses, en los que se debe conocer la cantidad y calidad de agua que se necesita y de la que se dispone, así como la profundidad de las fuentes, que representa un dato importante, ya que para asegurar la calidad del agua es conveniente hacer la captación a una profundidad suficiente y lejos de la orilla. Entre los diversos tipos de captación de aguas superficiales se tienen las directas y las indirectas. Encontramos en las directas el canal de derivación. Consiste en la construcción de un canal abierto en el margen de un curso superficial hasta una cámara colectora, desarenador o planta de tratamiento. Este muro se le conoce como azud. Es generalmente más pequeño que una presa, que se aplica para ríos y riachuelos que tienen poca profundidad pero tienen gran velocidad, y donde el agua es captada a través de unas rejillas y conducida hacia un desarenador. También están las tomas laterales, que se realizan a través de canales construidos en el lateral de ríos caudalosos y que llevan el agua a un tanque recolector. Es la obra que se construye en uno de los flancos de un curso de agua, de tal forma que el agua ingrese a una cámara de recolección para su posterior conducción a través de tubería o canal. La captación flotante, que también usa bombas en su operación, se usa para ríos, lagos y embalses. Consta de una estructura flotante que está anclada al fondo del agua superficial. La obra de captación de fondo es la obra que se construye en posición transversal en el fondo de los cursos de agua y está protegida mediante rejas que permiten el paso del agua. La captación de toma en dique es la obra civil que consiste en un dique de represamiento construido transversalmente al cauce del río, donde el área de captación se ubica sobre la cresta del vertedero central y está protegida mediante rejas que permiten el paso del agua. Por último, en los métodos directos tenemos la captación sumergida, que generalmente son tubos perforados o tubos con rejilla que retienen sólidos y evitan que entren al sistema, que se colocan al fondo del cauce por donde se capta el agua a través de bombas. Entre los métodos indirectos vamos a mencionar los pozos de infiltración y galerías de infiltración, que son captaciones indirectas en el estrato permeable próximo a las aguas superficiales, es decir, en los primeros el agua se infiltra en unos pozos colocados a un lado del lecho del río o lago y de allí pasa al sistema de conducción, y en las segundas el agua se infiltra por el material natural granular del río o riachuelo, donde un sistema de drenaje se encarga de conducir el agua a un tanque antes de ser llevado al sistema de conducción. La capacidad de las obras de captación para ríos y arroyos
el caudal mínimo captado debe ser igual o mayor a el caudal máximo horario y el caudal máximo diario cuando hay tanque de almacenamiento y o planta de tratamiento. Para el caso de ríos, dichos caudales de captación de agua deberán ser como promedio diario menores al 20% del caudal mínimo diario del río para un periodo mínimo de retorno de 5 años. Para el diseño de los elementos constitutivos de una obra de captación, previamente vamos a hablar de las generalidades, como los posibles componentes que deberían tener estas obras de captación. Entre ellos tenemos la boca de toma, que ya debería tener una reja, dependiendo del caso, tubería de filtro, lecho filtrante, conductos y canales, cámara colectora, dispositivos de medición, regulación y control, obras de encauce y protección y una posible estación de bombeo. Entre estos también tenemos unos parámetros para el diseño de estos componentes, como vienen siendo el caudal de diseño, velocidad de flujo en el canal, velocidad de ingreso por los orificios, tiempo de retención de sólidos y el peso específico del material sedimentable. Adentrándonos más en el diseño de estos componentes, tenemos los dispositivos de mantenimiento de nivel, que son obras ejecutadas en un río o en curso superficial estrecho, ocupando toda su anchura, con la finalidad de elevar el nivel del agua en la zona de captación y asegurar el sumergimiento permanente de la toma de agua. Se pueden emplear presas, vertederos o colocar piedras en el lecho del río, constituyendo lo que se denomina enrocamiento. No se deben construir en ríos profundos, con gran superficie de agua. La bocatoma consiste en una estructura acoplada al canal de derivación, donde se encuentran empotradas las rejas que permiten el paso del agua y retienen los sólidos flotantes. Para la toma de agua en obras de captación lateral puede emplearse una tubería o ventana sumergida que deberá ubicarse a la máxima altura posible para evitar ser alcanzada por los sedimentos. A la vez, deberá situarse a una suficiente profundidad para recoger el agua más fría y evitar que el dispositivo se inutilice por el hielo en los climas rigurosos. Además, deberá protegerse con una rejilla que sirva para evitar el paso de sólidos flotantes. En diques toma, la entrada de agua debe ubicarse en la cresta del vertedero, protegido por un barraje. El agua captada ingresa en una cámara de captación que conduce el agua al pretratamiento. La velocidad en los conductos libres o forzados de la toma de agua no debe ser inferior a los 0,60 metros por segundo. Las rejas son dispositivos instalados en una captación para impedir el paso de elementos flotantes o sólidos grandes. El área efectiva de paso a través de las rejas será 2 veces el área necesaria para el ingreso del caudal de diseño, y el área total de la reja debe ser calculada considerando el área de flujo efectiva mínima de paso y el área total de las barras, como se muestra a continuación en la fórmula AT igual a sub S más A sub F, donde A sub T es la sección de la boca de toma en metros cuadrados y A sub S es la sección total de las barras en metros cuadrados. La fórmula de A sub S es igual a N, que es el número de barras, por S, que es el espesor de la barra en metros, y por L, que es la longitud de la barra en metros, siendo A sub F la sección de flujo en metros cuadrados. A continuación se puede ver la fórmula de la sección de flujo, que es A sub F, donde C es el coeficiente de mayoración por efectos de colmatación, que este ronda entre los 1.5 y 2. El Q es el caudal de diseño en metros cúbicos por segundo. El V sub A es la velocidad de aproximación en metros por segundo, que va entre 0,60 metros por segundo a 1 metro por segundo. Y el epsilon es la pérdida de carga o sección de Kirchner, que viene dado por la fórmula siguiente, en la que phi
es el coeficiente de forma, que va dependiendo de la forma de la rejilla. El S es el espesor de la barra en metros. El A es el espacio entre la barra en metros, entre barra y barra en metros. Y el alfa es el ángulo de inclinación de la rejilla. Para cursos de agua sujetos a régimen torrencial y cuando los cuerpos flotantes de gran tamaño puedan dañar a las rejas finas, debe ser prevista la instalación de rejas gruesas. Las rejas gruesas deben ser colocadas en el punto de ingreso de agua, en la captación, seguidas por rejas finas y mallas. El espaciamiento entre barras paralelas debe ser de 7.5 centímetros a 15 centímetros para las rejas gruesas y de 2 centímetros a 4 centímetros para las rejas finas. Las mallas deben tener de 8 a 16 filos por decímetro. Las gradas o mallas sujetas a limpieza manual exigen la inclinación de 70 grados a 80 grados en relación a la horizontal y pasadizo para hacer fácil ejecución. Estas rejas y mallas generan una pérdida de carga que es determinada por la siguiente ecuación: H igual K por B al cuadrado sobre 2G, donde H es la pérdida de carga en metros, V es la velocidad media de aproximación en metros por segundo, la gravedad es la aceleración de la gravedad en metros por segundo al cuadrado y el K es el coeficiente de pérdida de carga que está en función de la geometría de las rejas. La caja de captación lateral es el elemento estructural de las obras de toma lateral, mediante el cual se reparte el caudal deseado a los demás componentes de la captación y el caudal remanente es retornado al río a través de un aliviadero. El diseño del aliviadero es para el flujo máximo. Para los canales de derivación, los canales deberán ser construidos cuidando que la velocidad no ocasione erosión ni sedimentación del material. En los canales revestidos, la velocidad deberá ser menor a 0,60 metros por segundo para evitar la sedimentación de sólidos suspendidos. Para el cálculo hidráulico de canales se emplea la ecuación de continuidad, que Q es igual a V por A, donde Q es el caudal a través del canal en metros cúbicos sobre segundo. La A es la superficie de la sección del agua en metros cuadrados y la V es la velocidad de escurrimiento del agua en metros sobre segundo. La superficie se calculará mediante fórmulas geométricas de acuerdo a la forma del canal y la velocidad por medio de cualquiera de las siguientes fórmulas: la fórmula de Manning y la fórmula de Bassin, en donde la velocidad del agua es la V, la R es el radio hidráulico en metros, la A es la superficie de la sección del agua de escurrimiento en metros cuadrados, la P sub H es el perímetro mojado del agua en metros, la S es la pendiente del canal en un tramo que es metro sobre metro, la N es el coeficiente de Manning y el gamma es el coeficiente de Bassin. En el dique toma, el vertedero central o de rebose debe ser diseñado para permitir el gasto medio de la fuente superficial y el vertedero de crecida para permitir el paso del gasto máximo aforado y evitar socavaciones en las laderas y fundaciones del dique. Para calcular la altura H sobre el vertedero y el caudal de captación QC se recomienda emplear la siguiente fórmula, donde H es la carga que el gasto mínimo de aforo crea sobre la cresta del vertedero en metros. QC viene siendo el caudal deseado en metros cúbicos sobre segundo. El A es el área de captación en metros cuadrados. La L es la longitud del vertedero en metros. Y la C es el coeficiente de gasto. Para el dimensionamiento, la sección transversal del dique debe asegurar la protección contra los efectos de volcamiento y deslizamiento causados por el empuje hidráulico.
empuje de sedimentos e impacto sobre el dique. Las fuerzas de impacto pueden calcularse por la ecuación de cantidad de movimiento, estimada la velocidad máxima del río y el tamaño, peso y velocidad de los objetos arrastrados. Para asegurar la estabilidad estructural del dique se debe verificar los siguientes aspectos. La posición de la resultante. La línea de acción de las fuerzas actuantes sobre el dique debe pasar por el tercio central de su base. Por lo tanto, se debería cumplir la relación de la excentricidad que sale a continuación. También se tiene que verificar el volcamiento y se usará un factor de volcamiento que dé mayor o igual a 2. Se hace también una verificación del deslizamiento y se usará un factor de seguridad al deslizamiento mayor o igual a 1.5. La toma de fondo tirolesa. El principio de este tipo de obra de toma radica en lograr la captación en la zona inferior de escurrimiento. Las condiciones naturales de flujo serán modificadas por medio de una cámara transversal de captación. Esta obra puede ser emplazada al mismo nivel de la solera a manera de un travesaño de fondo. Sobre la cámara de captación se emplaza una rejilla, la misma que habilitará el ingreso de los caudales de captación y limitará el ingreso de sedimento. El material que logre ingresar a la cámara será posteriormente evacuado a través de una estructura de purga. La obra de toma en solera se denomina también azud de solera u obra de toma tipo tirolesa y puede ser empleada en cursos de agua con fuerte pendiente y sedimento compuesto por material grueso. Para la boca de toma, cuya sección efectiva se determina en función del caudal medio diario, el diseño de la reja de protección y las posibles obstrucciones por material de arrastre del curso del agua, donde la T es el máximo nivel en el canal en metros, el 0,25 por T es el borde libre mínimo en metros, la B es el ancho de colección en metros, la L es la longitud de la reja en metros, la A es la distancia entre barras de la y D es la separación entre ejes de las barras de la rejilla. Del esquema con energía constante, el caudal que pasa por las rejillas viene por la forma a la derecha, donde Q es el caudal de derivación o caudal de la toma en metros cúbicos sobre segundo, H es la altura sobre la rejilla en metros y B es el ancho de la toma. El coeficiente μ depende de la forma de las barras de la rejilla y del tirante, el cual viene dado por la fórmula que está a continuación. El coeficiente C depende de la relación de espaciamiento entre las barras y el ángulo beta de la rejilla. Al inicio de la rejilla, a pesar de ser la sección con energía mínima, el tirante resulta algo inferior al tirante crítico, el cual viene dado por la otra expresión que está en base a una K, que es el factor de reducción asignado por la tabla que está a la esquina inferior derecha. La balsa flotante es la estructura que cuenta con dispositivos que permiten su flotabilidad sobre la superficie del agua, que posibilita tomar el agua a cierta profundidad mediante equipos de bombeo. Estos pueden ser bombeo desde la balsa, la bomba es asegurada sobre la balsa y soporta también las variaciones del nivel de la fuente. Y la otra, el bombeo desde la orilla, que la bomba es asegurada en la orilla de la fuente, la tubería de succión está sujeta a la balsa y permite soportar las variaciones del nivel del agua. Entre los elementos que constituyen esta balsa están los flotadores, que los flotadores deben disponerse de manera que garanticen la flotabilidad. El diseño se hará en función del material disponible en la zona. Puede usarse madera, barriles metálicos de diversos tamaños y formas u otros materiales.
Los flotadores y la balsa pueden ir clavados o atados con sogas o alambres durables a la podredumbre o corrosión. El material deberá ser fuerte y capaz de soportar el desgaste por la presión de la estructura de la balsa y la acción del agua. Y los flotadores metálicos deberán ser herméticos y revestidos con capa de pintura oxidante o alquitrán. Para la balsa flotante debe diseñarse conforme a las características de las instalaciones y los requerimientos de espacio para la operación y mantenimiento. Se buscará que las cargas que actúan sobre la balsa estén uniformemente distribuidas, de manera que asegure la mayor estabilidad. Los diseños deben contemplar características que les permitan soportar las condiciones más adversas de la fuente climática. Para el lastre, las balsas flotantes pueden ser de metal, concreto u otro material disponible en la zona que garantice el estacionamiento de la captación. El peso del anclaje debe ser tal que impida el arrastre de la balsa en sentido de la corriente. El lastre debe contar con un anillo en la parte superior que sirva como punto de amarre de la cuerda que asegura la balsa. En fuentes con corriente permanente, la ubicación del lastre en el fondo debe ser tal que la proyección con el palo de la balsa forme un ángulo de 45 grados con el nivel del agua. La cuerda que une el lastre con la balsa debe permitir que la variación de niveles no afecte la estabilidad de la balsa ni cause daños en la tubería flexible. Como otros componentes del diseño, tenemos los dispositivos de regulación y control. Compuerta de represamiento. Se instalará transversalmente al cauce del río y se empleará para represar y elevar el nivel de agua en el área de captación. La compuerta de captación deberá instalarse una compuerta para regular el caudal de ingreso y aislar la captación cuando se realice el mantenimiento o limpieza de los componentes de la misma. El material de la compuerta será resistente a la corrosión y al empuje del agua. Deberá ser activado mediante un mecanismo sencillo que posibilite su operación. El tamaño de la compuerta se define en función del tamaño del canal en el cual será localizado. El aliviadero. Se debe considerar la instalación de un vertedero de rebose para permitir el control del nivel de agua en las obras de captación. El excedente de agua deberá ser retornado el curso de agua. Dispositivo de medición. Aguas abajo de la compuerta de regulación de caudal se deberá instalar un elemento para la medición del caudal captado. Los más empleados son el vertedero triangular y el vertedero rectangular. Protecciones en las tomas de ríos. El diseño deberá proveer a la acción destructiva del río, tales como el deslizamiento, el volcamiento, la erosión, la sedimentación, entre otros. Un dispositivo que intersecte el curso del río estará expuesto a una serie de factores negativos, por lo cual deberá ser tal que presente las mejores condiciones de funcionamiento. Entre otras, podemos mencionar el nivel de entrada de las aguas. Debe quedar a la máxima altura posible para evitar ser alcanzada por los sedimentos. El área de captación debe protegerse contra el paso del material grueso. La velocidad de la corriente en las cercanías de la estructura debe ser tal que no provoque excesiva sedimentación. Y por último, debe ofrecer seguridad de volcamiento y deslizamiento mediante anclajes firmes y seguros. Las protecciones en márgenes de ríos pueden ser a través de bolsacretos. Son formaletas flexibles y permeables, elaboradas a partir de cintas planas de polipropileno, que forman un textil de excelentes características, las cuales contienen la masa de mortero o de concreto, conformando un enrocado de gran tamaño. Son resistentes al choque del agua con estructuras hidráulicas. Son utilizados en la protección de orillas en riberas de ríos, en el control de erosión en estructuras hidráulicas, en las pilas de los puentes y las vías, en la conformación de diques, espolones y presas, y en el control de erosión en crecientes hidráulicas. Figones. Estas estructuras son elementos laterales que tratan de proteger la orilla y al mismo tiempo desviar la corriente. La capacidad del canal, aunque se disminuye, puede manejarse para que no sea modificada en forma considerable. Generalmente estas obras se utilizan en ríos poco profundos y con moderado material suspendido. Los espigones pueden ser construidos de diversos materiales,
tales como enrocados, bloques prefabricados de concreto, geotubos rellenos de material, gaviones o de productos orgánicos, como troncos de árboles o bambú, con bloques de roca, hexápodos, tetrápodos, pilotes de acero, madera o combinaciones de varios materiales. Geotextiles. Es el nombre genérico que se le da a textiles o redes plástico, utilizadas en contacto con el suelo o la roca. Se les utilizan como separadores entre capas de suelo, como refuerzo o como filtro. El diseño de geotextiles para el control de erosión se basa en dos funcionamientos principales: la permeabilidad o facilidad para permitir el paso de agua y la capacidad de retención de las partículas mientras se permite el flujo. Gaviones. Son estructuras que consisten en una caja construida con enrejado metálico, confeccionado con alambre especialmente galvanizado o reforzado. Estos gaviones se rellenan con canto rodado, piedra de cantera o el material más adecuado que se disponga, pero teniendo la precaución de no emplear piedras o materiales que contengan óxido de hierro, excesiva alcalinidad o compuestos salinos, ya que cualquiera de esos elementos puede deteriorar el alambre. Esta obra longitudinal se caracteriza principalmente por su flexibilidad, ya que permite su construcción en terrenos irregulares. Presenta también ventajas como durabilidad, resistencia, economía, entre otras. Los gaviones, según su forma y materiales, pueden ser: gaviones caja. Son estructuras tipo caja en forma de prisma rectangular, hecha de doble malla hexagonal torcida para la colocación de las piedras. Asimismo, proporciona soluciones económicas, ya que en la zona existen sitios naturales donde la piedra se encuentra en abundancia. Gaviones tipo colchón. Se diferencian de los gaviones tipo caja en que presentan una gran amplitud y menor espesor. Este tipo de gaviones son utilizados en las obras de protección de los lechos y orillas, tanto en ríos como en torrentes. Este tipo de gaviones tiene muchas características, como la flexibilidad, la permeabilidad y la resistencia. Gavión de tierra armada. Es un gavión tipo caja que presenta un panel de esfuerzo fabricado con malla hexagonal de doble torsión. Este panel está conformado por una malla uniforme y continua, en el cual se introduce la masa de terreno garantizando un mejor desempeño en terrenos que requieren mayor esfuerzo de suelo, tales como contención y estabilización de taludes, y en rellenos para diferentes aplicaciones. Sedimentos. El transporte de sedimentos por los ríos es un proceso continuo en la naturaleza. Prueba de esto es la migración de los ríos, la formación y destrucción de bordos e islas, y los cambios de contorno de playas y costas. Estos procesos se originan con el inicio del movimiento de sedimentos, la entrada en suspensión, el arrastre de fondo, lo que produce erosión, el transporte de sedimento, la deposición de partículas, su compactación y consolidación. Crea continuamente los paisajes y modifica la forma de los ríos. A través del tiempo, su evolución se observa en largos de tiempo. Existen estructuras que huir o evitar los sedimentos de la toma, como drenador. Esta estructura tiene como principal objetivo reducir la cantidad de materiales sólidos de distintos tamaños, como arenas, gravas, etc., que trae el agua, para evitar o disminuir la acumulación de sedimentos en las obras de captación. Estaciones de bombeo. Las estaciones de bombeo son un conjunto de estructuras civiles, equipos, tuberías y accesorios que se encargan de tomar el agua de manera directa o indirecta de la fuente de abastecimiento y la impulsan a un reservorio de almacenamiento o directamente a la red de distribución. Los componentes estructurales de una estación de bombeo de agua potable son los siguientes: caseta de bombeo, cisterna de bombeo, equipo de bombeo, grupo generador de energía y fuerza motriz, tubería de succión, tubería de impulsión, válvulas de regulación y control, equipos para la cloración, interruptores de máximo y mínimo nivel, tableros de protección y control eléctrico, sistema de ventilación natural o mediante equipos, área de personal de operación, cerco de protección para la caseta de bombeo. Tipos de bombas. Bombas centrífugas horizontales. Son equipos que tienen el eje de transmisión de la bomba en forma horizontal. Su ventaja es que se pueden instalar en un lugar distinto al de la fuente de abastecimiento.
lo cual permite ubicarlas en lugares secos, protegidos de inundaciones, ventilados o de acceso complicado. Este tipo de bombas preferiblemente debe emplearse en cisternas de aguas superficiales y embalses, por su facilidad de operación y mantenimiento. Es apropiado para el medio rural debido a su bajo costo de operación y mantenimiento. De acuerdo a las variantes constructivas, estos equipos se pueden clasificar en los siguientes. Bombas monobloc. Son equipos sencillos que forman un conjunto compacto con su electromotor. Tienen una caja compacta integral en los tamaños pequeños y o partida verticalmente en los de gran tamaño. Tienen dos impulsores cerrados que pueden trabajar en serie o en paralelo. Bombas de silla. Son equipos algo más complicados porque tienen 4 partes distintas. La carcasa de la bomba sujeta un voladizo a un soporte especial o silla que a su vez sirve de soporte al eje de la bomba. Un motor eléctrico, una base metálica común, un acoplamiento elástico para los ejes. Estas bombas también tienen 2 impulsores, que pueden ser iguales o diferentes y trabajar en serie o en paralelo. Y tenemos las bombas de caja partida horizontal. En estos equipos la caja de la bomba está dividida en 2 partes, según un plano horizontal que pasa por el eje de la misma. Generalmente son construidas de tamaño grande. Pueden tener 2 o más impulsores, pero por lo general tienen uno solo de gran tamaño y de doble entrada, lo que obliga a bifurcar tanto la conexión de la succión como la descarga. Este tipo de bombas es adecuado para emplearlas en medias grandes y casetas de bombeo. Bombas centrífugas verticales. Son equipos que tienen el eje de transmisión de la bomba en forma vertical, sobre el cual se apoya un determinado número de impulsores que elevan el agua por etapas. Deben ubicarse directamente sobre el punto de captación, por lo cual casi se limita su uso a pozos profundos. Estas bombas se construyen de diámetros pequeños, a fin de poder introducirlas en las perforaciones de los pozos, los cuales exigen diámetros pequeños por razones de costo. Una unidad de bombeo de un pozo consta de 6 partes principales, las cuales son la máquina motriz, el cabezal de transmisión, el eje de transmisión, la columna de impulsión, la bomba, la tubería de succión. La ventaja principal de estos equipos es su versatilidad y capacidad para trabajar en un amplio rango de velocidades. Entre sus desventajas están los ruidosos que son y la estricta verticidad que exigen los pozos para su instalación. Bombas sumergibles. Son equipos que tienen la bomba y motor acoplados en forma compacta, de modo que ambos funcionan sumergidos en el punto de captación. Casi exclusivamente son pozos muy profundos donde tienen ventajas frente al uso de bombas de eje vertical. Estas bombas tienen la desventaja de poseer eficiencias relativamente bajas, por lo cual, aun cuando su costo puede ser relativamente bajo, el costo de operación es elevado por su alto consumo de energía. Otra desventaja es que al estar el motor y la bomba sumergidos, no existe forma de llegar a ellos cuando están instalados. En otras palabras, la unidad no es susceptible de recibir mantenimiento sin paralizar el bombeo. Los motores sumergibles están concebidos con velocidades de operaciones altas y son máquinas rígidas con respecto a la misma. No es factible hacer regulaciones durante la operación para variar la velocidad. Algunos tipos de bombas sumergibles son las siguientes. Tipo fly, trabajan en el líquido bombeado. Esto significa que no precisan alojamientos ni superestructuras especiales que las soporten, con lo que reducen considerablemente los gastos en obras. Tienen menor tamaño que sus equivalentes no sumergibles debido a que el motor y la sección hidráulica están integrados, formando una unidad compacta. Al funcionar sumergidas, ocupan menos espacio, quedando también virtualmente eliminados de los problemas de ruidos y enfriamiento. Las bombas verticales tipo turbina son apropiadas para aplicaciones de extracción de agua en mantos acuíferos mediante pozos profundos, extracción de agua de ríos, lagunas, agua salada, agua de minas y en bombeo, para aplicaciones tanto municipales como industriales. Bombas tipo ABS. Las bombas de achique sumergibles ABS son idóneas para bombear aguas limpias y sucias mezcladas con tierra. Una vez en obra, pueden empezar a trabajar inmediatamente. Su peso ligero y diseño compacto facilitan el transporte, manejo e instalación. Solo hay que enchufar y bombear.